Alberto, que esto se va llenando. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes. Gracias por su presencia esta tarde aquí en el Ateneo. Gracias también a quienes nos están siguiendo a través de la transmisión en directo de la presentación de este libro desde la página web del Ateneo de Santander. Y, naturalmente, hay que agradecer mucho a la Melas que esté esta tarde aquí con nosotros para presentar su último libro de poemas, Recuerdos y Presencias. Yo les voy a dejar ahora con Martín Baró y con Mario Crespo, que son quienes, junto con la autora del libro, van a intervenir esta tarde aquí en el escenario del Ateneo. Sí decirles que cuando finalice la conversación que van a mantener los tres, habrá un momento para que ustedes puedan preguntar y finalmente la autora del libro estará encantada, estoy seguro, de firmar ejemplares a quienes lo deseen. Sin más, Mario Crespo, tienes la palabra. Pues muchas gracias, Manuel Ángel. Gracias, buenas tardes a todos. En fin, es un placer estar aquí en este Ateneo, acompañando esta presentación del libro de Angelina, Recuerdos y Presencias, del último libro de Angelina. No sé si queréis que empecemos hablando o leyendo yo mis cuartillas o queréis plantearlo de otra manera. No, como tú quieras. Solamente voy a estar 2 o 3 horas, o sea que tampoco va a ser un tiempo que vamos a... No, voy a intentar ser muy breve y solamente recordar algún aspecto, creo que notable de este libro. Y bueno, hacer referencia a algunos textos, algunos comentarios que ya se han hecho sobre tu obra, que creo que encajan muy bien con lo que vamos a leer en el libro, que por supuesto animo a todos a que adquieran, ¿no? El 18 de febrero del año 2022, o sea, hace un poco más de 2 años, en este mismo Ateneo tuvimos el placer de acompañaros también en la presentación de tu entonces último libro, que era Personajes de mi vida. No, Mujer en vela. No, Carne de cuento. Bueno, vamos a ver. Bueno, pero yo les voy a conceder a ellos la razón. rondando... Es decir, todo lo que ellos digan van a tener razón. O sea, no tengo ningún inconveniente en concederles que efectivamente fue Carne de cuento y Mujer en vela. Pero fue Personajes de mi vida, que publicó Valnera en el año 2022. O sea, evocación vital de quien había sentido de nuevo la llamada del viento sur en días de indómita nostalgia y había escrito sobre sus recuerdos, cosa nada rara en su extensa trayectoria literaria. El confinamiento por la pandemia en Madrid había fortalecido la evocación de tantas personas cercanas, fundamentales en su biografía, un conjunto de semblanzas tamizadas por el valioso recuerdo de la escritora, que iba recorriendo andanzas familiares, anécdotas y claves referidas a sus abuelos, padres, tíos y hermanos, las amistades cuajadas por el tiempo y las viejas imágenes. Se trataba de vivencias recordadas, personales, que, eso sí, finalmente nos contaban mucho de una vida plena. Este libro, estos recuerdos y presencias, se divide en 5 grandes partes. La primera parte del libro se titula Infancia y Adolescencia. Es un terreno predilecto para la autora. Alberto Martín Baró, editor, traductor, articulista, afirmaba en el prólogo a otro libro suyo, Carne de cuento, lo siguiente, dice, la infancia y adolescencia feliz es el fértil sustrato de la creatividad literaria de Angelina y el privilegiado observatorio de la vida a los que ella ha ido añadiendo vivencias, viajes, encuentros y siempre fantasía e inventiva. De ello tratan estos 6 poemas iniciales: la historia de una confesión infantil, la búsqueda de la santidad. El momento es curioso porque yo, al leer el poema de la búsqueda de la santidad, he recordado
que yo quería ser como Santo Domingo Sabio, el santo de los salesianos, uno de los santos. Ahora mismo su vida, la vida de Santo Domingo, me parece poco estimulante, pero en su día sí, igual es verdad. Apetece ser santo. Apetece ser santo, realmente. En algún momento de la vida. En algún momento, ¿no? Luego te das cuenta que no te lleva a ningún lado bueno, ¿no? De ello tratan esos, la búsqueda de la santidad, el momento de la imitación de cierto jesuita. Ah, sí. La memoria, Padre Portillo. sí, la memoria de los números, Tú no las lo amistades. decías, no lo decías por prudencia. Claro. Y el regreso imaginado al Colegio de las Esclavas. La segunda parte se titula Santander ayer y hoy. Son 6 poemas también que evocan los sonidos de las calles del Santander antiguo, las historias de amores perdidos, los raqueros y algunas amistades concretas como las de José Hierro y Medardo Fraile. La tercera parte, La familia siempre, consta de 11 poemas. No solo es la más extensa, sino la más intensa en cuanto a proximidades. Aquí están los padres, tíos, abuelos, hijos, nietos. Aparentemente ligeros reencuentros con ellos, pinceladas de unos recuerdos que se convierten en presencia, como dice Emilio Porta en su texto de La contracubierta. Con todas estas pinceladas se elabora un fresco impresionista que da una idea de herencia familiar y de valores sustanciados en lugares y nombres propios. La cuarta parte se titula Viajes. Parece que Angelina, esto no lo sabía, que ha visitado 36 países. Es decir, sí, El último Japón. el último Japón. Bueno, aquí solo nos hablas de 7 lugares, de 7 que son Sí. por orden de aparición en el libro: París, San Sebastián, Roma, Jerusalén, Buenos Aires, Chile y Córdoba. También. Y Pámanes, que sin duda que también forma parte del mundo. La quinta y última parte se titula Del pasado al presente y recoge 10 poemas evocadores del pasado, pero también circunstancias y sucesos que en efecto llegan hasta el presente. Ese mirlo del Espinar, las estrellas del cielo de Segovia o la vívida presencia de Fina de Calderón o María del Mar Cubría. Naturalmente no quisiera solo hacer una descripción de este hermoso libro, sino aportar algo a partir de mi lectura personal que quisiera compartir esta tarde, además como prueba de mi sincera admiración hacia Angelina. Me parece el libro, si no me equivoco, creo, igual me equivoco, pero creo no equivocarme, me he equivocado antes con lo de la presentación. Y nosotros. Se iba a haber titulado en primera persona. Sí. ¿Es posible eso? No, totalmente. Es un título interesante este de en primera persona, que es perfectamente compatible con la razón y la expresión poéticas. La lírica se expresa o se centra en la primera persona. Y así sucede mientras leemos el libro. Hay una clara primera persona. Hoy he soñado, cuando saltábamos a la comba, me agrada ver, cuando viajé a Chile. Pero también una segunda persona que sirve de intermediación. ¿Recuerdas, María Luisa, cuánto reía tu padre? O si estás en la cama en la amanecida. Estos son los recuerdos. Por supuesto existe la tercera persona de los personajes evocados, de ahí las presencias del nuevo título. Dice Alberto en su prólogo que son retratos y presencias que podrían haberse escrito en prosa, pero a los que el verso libre, casi aleluyas, transmite una musicalidad que en ocasiones vuela al lirismo poético. Me han interesado mucho estas palabras en concreto, porque en el prólogo Alberto nos recuerda que Angelina es ante todo narradora, aunque haya publicado varios libros de poesía en su extensa trayectoria literaria. Estos poemas se desbordan en su capacidad de observación y de ternura, la mirada bondadosa que encuentra en la anécdota un filón argumental, llevada con una gracia de impulso lírico. Nuestro inolvidable Leopoldo Rodríguez Alcalde resumía en su prólogo a otro libro de Angelina, Polín, un sombrero en el zaguán y otros relatos, unas características quizá notables de sus cuentos, y escribía unas palabras tremendamente fértiles para lo que aquí nos ocupa. Decía Leopoldo: siempre aprecié en Angelina una adecuada sensibilidad para concebir y para caracterizar a sus modestos héroes, y es precisamente el tratamiento de tales personajes y de sus situaciones una continua invitación a la dificultad, ya que su reflejo requiere amplias virtudes de observación y de ternura que, por cierto, no faltan en sus narraciones. Encuentro por doquier el destello de una mirada compasiva que sabe prendarse de los menudos incidentes, y aquí viene lo importante del texto de Polín ahora, retratados con poética fidelidad.
Digo poética porque yo soy de los que creen que la poesía no estorba la realidad, más bien la realza. Y en este realismo de tus cuentos, Angelina, se infiltra cautamente, graciosamente, ese impulso lírico que subraya ciertos gestos, ciertas palabras, ciertas circunstancias. Para mí es muy significativa la honda conexión entre la prosa y el verso, entre la narración y la poesía. Cualquier lector lo percibirá en estas páginas. Y a ello se une la constante reflexión de la escritora sobre el arte de la narración, como se ve claramente en el poema titulado Cuéntame una historia. No quisiera dejar de destacar la autenticidad que se percibe en estos versos, la unión entre lo sucedido y lo evocado. No hay imposturas, ni siquiera las que podrían darse al transformar el recuerdo en poesía o simplemente al engañarnos la memoria con lo ocurrido. Eso sí, la poesía, la belleza, están en lo cotidiano. Dice en uno de los poemas, «Cómo me gusta llegar a la poesía por la calle del Codo». La autora se sitúa o se recuerda a sí misma en un contexto concreto, en una familia concreta, en unos lugares concretos, en una educación y en unas formas, en una perspectiva religiosa y ética. Como tenemos esa manía de buscar conexiones con otros autores, quiero recordar aquí la poesía montañesa de finales del siglo XIX y principios del XX. ¿Acaso les sorprenda que me vaya tan lejos? Pero es que allí encontramos poetas, la mayoría muy olvidados, que encontraban en la ciudad un claro estímulo para la evocación. Fíjense, por ejemplo, en estos versos de José María de Aguirre. José María. De Aguirre. Y Escalante, en Brumas Cántabras, un libro de 1913. Dice, la ciudad se ha dormido, jirón de sombras la ciudad desierta, solo un rayo de luz cae desprendido de una ventana abierta. En el poema En el muelle, de Luis Barreda, en un libro de 1915 que se titula Roto casi el navío, dice, evoca luego la ciudad antigua, la de su juventud, y quién prorrumpe en aquel tiempo sospechara el cambio de Santander. Pensar que por entonces anclaban aquí mismo los pataches. Esta referencia al lugar, a Santander, no es casual y nos lleva, por supuesto, a Gerardo Diego y a mi Santander, mi cuna, mi palabra. Otro aspecto me gustaría subrayar del libro. Tiene querencia, Angelina, en este libro por el verso libre, con cierta preferencia por el verso octosílabo y el verso de arte menor. Y aquí me gustaría detenerme un momento. Pienso en la fuerza de los versos de arte menor. Con ellos están escritas las jarchas antiguas, los romances, las canciones de la infancia, las adivinanzas, las canciones de corro. Normalmente hablan de cosas muy próximas, pero su fuerza es arrolladora, su doble sentido, sus connotaciones, su capacidad para condensar el pensamiento a partir de una anécdota aparentemente frugal. Voy a leer dos poemas que son muy representativos de esto que digo, de la fuerza evocadora y trágica incluso del verso de arte menor, que aparentemente es una canción infantil, pero que tiene muchísima fuerza y muchísima carga de profundidad. Es un poema de Carmen Martín Gaite que se titula Escondite inglés. Y dice, 1, 2 y 3, escondite inglés. A esa niña de rojo ya no la ves. Jugaba con naranjas, les mordía el zumo, arrancaba tomillo, niña de humo. Baja a la calle, vuelve a subir, las estrellas la miran, no se quiere dormir. Cuéntame un cuento, cuéntame 100, dame la mano, se la lleva el viento de aquel verano. 1, 2 y 3, escondite inglés, a esa niña de rojo ya no la ves. Un poema tremendo, un poema con... Y también quiero aludir a un poeta querido por todos, que es Álvaro Pombo, cuando dice, era otoño madre que no sé volver, sol en los zarzales. Es un verso corto que es, niñas hilanderas hilaban la tarde en la arboleda, entre líneas y líneas de emborronados días, niñas hilanderas quietas en el aire miraban la tarde, hay leves marinos solos por las calles, arboladuras frágiles y velas que destejían en otoño madre dulces huidas, niñas hilanderas. En este punto hay dos poemas en el libro que tienen una fuerza que va, a mi juicio, mucho más allá de una mera evocación, de un mero recuerdo, y que de hecho son poemas de arte menor con un aire infantil y por ello trágico, misterioso y eterno. Hay dos poemas, solo voy a leer uno porque entiendo que luego podremos leer alguno más, pero La hermana de Jonás es uno de ellos,
y el otro se titula Volverán. ¿Ya sabes quién era Jonás? Luego hablamos de ello. Sí. Bueno, luego cuando quieras, por supuesto. No. Es que no sé por qué, pero se me ocurrió escribir e inventarme a la hermana de Acércate, Jonás. para que acércate un poco más al micrófono. Pues Sí. la hermana de Jonás es uno de esos poemas que a mí particularmente, de entre todos, y es una lectura personal, por supuesto, me ha gustado especialmente, pero sobre todo el Volverán, de la página 31. Volverán los días del pasado como vuelve la lluvia a mi ventana. Me lo dijo un amigo. No vayas tan deprisa. Si corres todo el tiempo, saldrás perdiendo. Mañanitas de julio, suenan las horas alegres y despiertas. Siempre están en la playa las olas bravas. Esperan que yo llegue muy de mañana. Un poema precioso. Las vidas por sí solas no sirven como modelo, solo las historias y las evocaciones realmente sirven para un escritor cuyo oficio es un oficio de soledades, un encuentro de uno mismo con su pasado, sus recuerdos, sus ilusiones, las verdades y falsedades de su propia visión de las cosas, su capacidad para fabular, para contar y para contarse a los demás, y además situarse o recordarse a sí misma en un contexto concreto. En este caso, a través de una poesía emocionante y emocionada, llena de elementos reconocibles, pero solo vividos, al fin, por la propia poeta. Muchas gracias. Pues, bueno, lo primero decir buenas tardes con una voz que se me queda un poco ronca, pero que es la vida. Estoy impresionada, de verdad, Mario, de tu fondo cultural, de lo bien que dices las cosas. Sí, realmente eres No te siempre apartes, que si no... Que no la toque, no la toque. ¿Y ahora? Bueno, yo creo... A ver... yo creo que con subir un poco la voz, ¿verdad? Si te miras allá, Bueno, estoy muy agradecida, de verdad, porque siempre que te escucho, pienso que no se puede decir mejor. Y eso es un don que tienes y que cuando lo compartes nos ponemos muy contentos. Escribí que era Recuerdos y Presencias, porque es verdad que vienen, a medida que pasan los años, vienen los recuerdos pero y, no se, mires allí, y se agrupan. ¿Decía usted? que mires al este, porque si no... Uy, me estás riñendo como si fueras un profesor, ¿eh? Pero es No. lógico que me mire también, o sea, tampoco pasa nada. Es decir, que yo me siento muy No, honrado tengo de que que me mirar mire. al infinito, en un junco. Bueno, yo tenía ganas tengo ganas de seguir escribiendo. Yo creo que mi mayor facilidad está en el cuento literario, y es donde he sacado muy buena nota con La Hucha de Oro y otras cosas. Y me ha animado mucho a escribir el cuento porque es muy grato después volverlo a leer y reírte tú misma de lo que has hecho o entristecerte, o sea, sentir. Entonces, cuando pasan los años, a mí me parece muy importante pensar que no son tantos los que han pasado o que van a venir más, que esto no es el final. Y entonces cuando escribo, tengo esa sensación completa de que soy más joven, cosa que es muy apetecible. Es verdad. Y cuando escribo y cuando voy a empezar un libro, a veces pienso, pues a lo mejor es demasiado seguido porque hace 2 años presenté otro, pero creo que tampoco tenemos tanto tiempo y que el ánimo que me da a mí y las ideas, la juventud que me devuelve, de cierta manera, me compensa muchísimo. O sea, yo estoy muy contenta porque yo
ya por la noche hay muchas noches que sueño con mi madre, con mi padre, pero sueños con conversación. Y pienso, qué bien, esto me pasa por eso, porque siempre he sido cuentista. Y sé hilvanar una historia incluso en sueños. Pues muchas gracias, de verdad, otra vez, Mario, porque lo que has dicho siempre me sorprende y siempre pienso que es más de lo que ibas a decir. Yo voy a comenzar esta presentación, mi intervención en la presentación del nuevo poemario. A mí no me gusta decir el último libro de Angelina, sino el nuevo, porque el último parece que tiene connotaciones negativas de que ya no va a haber más. Va a haber más, bastantes más. Bueno, agradecer en mi nombre y en el de Angelina vuestra asistencia a este acto. Muchas gracias, queridos amigos. Y aunque en la invitación figura mi nombre en tercer lugar, luego hablará, ya no me adelanto, es en tercer lugar, pero quiero aclarar que la autora y yo vamos a hacer una alocución conjunta, actuando yo de telonero suyo. Así como a Mario Crespo no hay que presentarle aquí en Santander, porque él es figura harto conocida. Yo me he enterado hoy de que tiene un libro, una investigación sobre el Ateneo. Es así, Mario, en efecto. Y también es gran colaborador con Álvaro Pombo, con lo cual, esto que ha dicho él antes, de que quería ser santo como Santo Domingo Sabio, estoy ahora leyendo yo el libro de Álvaro, que no recuerdo ahora el título, en que trata de Dios y de la infancia y de su formación también muy cristiana. Y recuerdo, porque Álvaro Pombo estudió en el colegio donde yo estudié, en San José, en Valladolid, era un año, es exactamente de mi misma edad, del año 39, no tengo reparo en reconocerlo, pero como llegó de Santander, iba un año retrasado, iba con mi hermano Carlos. Bueno, pues tiene, yo creo que es en el libro de las mansardas, una evocación preciosa sobre los ejercicios espirituales que hacíamos en las escuelas de Cristo Rey. Y dice que salíamos con el alma tierna y muy susceptible de ese cristal de ser roto. Bueno, tiene unas pinceladas sobre la infancia suya y su idea del catolicismo de Dios, que os recomiendo que las leáis porque son preciosas. Creo que ahora, como os he dicho, Mario Crespo está actuando un poco como de dolmetscher de Álvaro, ¿verdad? Sacando de Álvaro todo lo que él lleva dentro. Bueno, decía que no es necesario presentar aquí a Mario Crespo en este. También me ha sorprendido que hace un par de años ha sido nombrado Mario Crespo miembro correspondiente de la Real Academia Española. ¿Es así, Mario? Lo cual, bien. Mi padre lo fue también, miembro correspondiente de la RAE, Francisco Javier Martín Abril. Yo aquí soy conocido como el marido de Angelina. Como ha dicho también Mario Crespo, soy editor, he sido editor durante muchos años y ahora me complace en editar los libros de mi mujer, de Angelina Lamelas. En la familia Lamelas soy advenedizo, o también ocupa con K. Entonces, bueno, pues tengo que ganarme a pulso
ese puesto en la familia Lamelas, que no son fáciles. Hasta que También, bueno, quiero dar las gracias al Ateneo de Santander y a Manuel Ángel Castañeda porque acogen la presentación de este libro de Angelina Lamelas. Que yo recuerde, el 18 de octubre de 2018 presentamos el libro de relatos Carne de Cuento, Angelina Lamelas, Mario Crespo López, el editor de Valnera, Jesús Herranz Ceballos y yo. Un poemario anterior a Recuerdos y Presencias, titulado Mujer en Vela, que los que no lo tengáis, hay ejemplares a la entrada y también os lo recomiendo porque es un libro que está en la misma colección que Recuerdos y Presencias, editado también por la colección Mirador de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, la AEAE, que ya no es en Leganitos, que era una pena, la casa madre. Y el 18 de febrero de 2022 presentamos también aquí en el Ateneo el álbum Personajes de mi vida, Manuel Ángel Castañeda, Angelina Lamelas, José Antonio Fuster, hijo de Angelina, que hoy por sus actividades políticas no ha podido estar aquí porque estuvo en la presentación en la Casa de Cantabria en Madrid. Y muy bien. Y muy bien. Jesús Herranz Ceballos también presentó Personajes de mi vida, el editor de Valnera y yo. La prevalencia de la narrativa y en especial del cuento en la trayectoria literaria de Angelina Lamelas no significa que la vena poética de Angelina no se tradujera en escritos de hace muchos años. Así, los versos Cómo llueve, que datan de cuando ella tenía 8 años. Sí. Fue en el Colegio de la Sagrada Familia y nos mandaron escribir lo que se nos ocurriera, un poema, porque éramos muy pequeñas todavía. Y yo escribí, cómo llueve, qué triste resulta el tiempo. Los pájaros ya no cantan y los niños aburridos ya no van a la plazuela. Con las narices pegadas a los grandes ventanales, ya no saltan, ya no juegan. Cómo llueve, son sus únicas palabras. Es precioso. Es precoz. Es precoz. Estos versos abrieron la puerta años más tarde a 3 publicaciones en verso. Recital de lluvia en 1992, como un eco de este o de aquel, sí. Cómo llueve. El cuarto de jugar en 1997, demostrando la dedicación de Angelina a un público infantil. También. Y el arco del violín en el año 2000, dedicado a mis amigos que hacen más bella la vida. 5 libros de poesía en un total de 21 publicados, creo que son 21, ¿no, Angelina? 21. Sí. De ellos, 6 dirigidos a un público infantil, siguen validando la aserción de que Angelina Lamelas ha cultivado con gran éxito la narración, llámese relato, breve o cuento. Así, el cuento para niños, Dica mete la pata, va por la 11ª edición y Dica en Nueva York me parece que va por la quinta edición, de manera que el éxito de los libros infantiles es incontestable. Del éxito de la obra narrativa de Angelina dan fe los siguientes premios, entre otros, el de la Alianza Francesa, que en 1951 premió con un viaje a París el trabajo de Angelina en francés sobre José María Pereda, el premio Hucha de Oro en 1971, exequo con Medardo Fraile, por el cuento Jonás, entre 2.389 autores. Eso fue para Angelina.
luego ya lo va a contar. Un gran espaldarazo. El premio Clarín de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles por el libro Un sombrero en el zaguán y otros relatos, en 1991. El premio UNED de cuentos por El paraíso deshabitado, en el mismo año 1991, y el premio Relato Breve Alfonso Martínez Mena por Calle Maipú en 2002, donde realmente Angelina adopta casi, Cristina Bafico, el tono argentino. ¿Viste? Porque ¿cuántas veces has estado en Argentina? 9. 9 veces en Argentina. Es que tenemos aquí una gran amiga, Cristina Bafico, recién venida de La Plata, ¿puede ser? Sí, La Plata. Cuenta tú el premio con Medardo Fraile, que fue muy bonito. fue precioso, precioso. Yo pensaba vamos, que entre 2.389 autores era muy difícil ganarlo. Y me conformaba con que me dieran una hucha de plata, que dieron 25. Pero cuando vi que aquello se iba depurando hasta llegar a la de oro, y luego me trajo también la gran amistad con Medardo Fraile, que hemos sido, yo creo que prolongué 8 años su vida, porque llamé a mi hermano Ricardo, cardiólogo, y entonces le conté que cómo veía, que sí que está presente, y que cómo veía a Medardo Fraile, que se buscaba sentarse en cualquier sitio, y me dijo, iros a urgencia ya. Y eso, iros a urgencia ya, pues hizo que le vieran bien, y que le prolongaran una vida que se acababa. Y fueron 8 años y siempre me llamó la salvadora. La salvadora, le encantaba lo de pensar que me debía esos años. Así que la hucha de oro tuvo mucha importancia, porque realmente yo empecé todavía, seguí leyendo cuentos porque me gustaba mucho y porque me parecía que lo hacía bien. Entonces, ese resonido que tuvo la hucha de oro hizo que... Yo pienso que, aunque era muy difícil deshacer el empate, y se portó de maravilla este escritor Cosío, José María de Cosío. Se portó estupendamente, porque podía haber dado la mitad de la hucha a cada uno. Pues no, nos dio 2. Claro, José María de Cosío es santanderino, o si no santanderino, ha vivido en Santander mucho tiempo, en la casona de Cosío. Yo he estado una vez. Yo me imagino que a él el argumento de un niño de Santander, de un chaval de Santander que va al instituto en la lancha pedreñera, le gusta, y entonces no quiere dejármelo de dar a mí para dárselo al gran cuentista Medardo Fraile, dárselo solo a él, y dados, pero eso se lo debo en parte a que Cosío era de aquí y le tuvo que gustar especialmente. Así fue. Pues una vez situada la autora en el contexto de su vida literaria, paso a comentar el libro que hoy presentamos, Recuerdos y Presencias. ¿Por qué el título Recuerdos y Presencias? Ya ha apuntado a ello Mario Crespo, y puedo atestiguar en mi vida compartida con Angelina que ella está dotada de una memoria prodigiosa. Recuerda y cuenta con amenidad y toda suerte de detalles hechos acaecidos cuando tenía 5 años, como el incendio de su ciudad natal, como Chencho Cubría. Santander, el año 1941. Me parece que está presente, o por lo menos pensaba estarlo. Ahí, Chencho Cubría. Levanta la mano, Chencho. Chencho.
Bueno, Un tiene... libro Yo os recomiendo el libro de Chencho sobre el incendio de Santander, visto escrito por un precisamente cuando tenías 8 años. Eso es prodigioso, eso es una cosa increíble. Bueno, luego Angelina recitará el libro dedicado a tu hermana, a la que yo conocí y quise mucho, Mar Cubría, que además tuve la suerte de tenerla una vez en mi casa del Espinar. Sí. Ella llevaba unos calcetines de multicolores y en la tertulia que celebramos, yo organizo una tertulia literaria todos los meses allí en el Espinar. Entonces, se me quedaron clavados para siempre los calcetines multicolores de Mar Cubría, que estaba en primera fila además. Decía que, como apunta en la contracubierta Emilio Porta, editor del libro y director de publicaciones de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, este libro es memoria. En él se recogen las huellas del trayecto, desde la infancia y la adolescencia en su Santander natal, esa maravillosa ciudad que ella lleva tan dentro hasta nuestros días. Así evoca Angelina los gritos de la calle en el Santander antiguo. No, ese lo lees tú. Me habías dicho que lo ibas a leer tú. ¿Los gritos de la calle lo leo yo? Sí. Pues lo leo yo entonces. Vale. Los gritos de la calle, Santander antiguo. Si estás en la cama en la amanecida, te llegan los sones hasta tu almohada, es la despertada. Comienza la prensa y llena la calle con nombres cantados. ¿Qué dicen? ¿Qué anuncian? Arriba, ya, diario, alerta, la Gaceta del Norte, informaciones, ABC. ¿Y qué más? En los gritos de la calle, aunque parezca imposible, llegan también las sardinas, que siempre vienen muy frescas. Y no quisiera olvidar que grita afilador y seguido paragüero. Es por si empieza a llover y nos coge sin defensa, aunque seas natural de Santander. Como decía, apuntaba Mario Crespo, a veces esas rimas escondidas de cuartetas, de casi como aleluyas, pero le dan una gracia y le dan un lirismo al verso libre. Ya lo dice la canción, Santander qué bello es, Santander qué bello es, que en invierno y en verano no ha dejado de llover. ¿Y no hay más gritos que despierten en la ciudad? Que despierten la ciudad. A verlos haylos, pero llegarán algo más tarde. El Piru se pone cerca de los niños escolapios, de una caja de madera que cuelga con cinta ancha. Hay pirulís para todos. 2 reales es el precio. Si no tienes, nunca fía. Pasa un rato y otro rato y el Piru se va cantando. Al pirulí de La Habana, que mañana no vengo. Y si vengo, a peseta. ¿Cuál dirías que es el grito más bonito? Sin dudarlo, la sirena de un barco que se aleja. Todavía me emociona si se cruza en mis sueños cuando vuelvo a Santander. Eso era lo mío, digo. Eso era lo mío. Y sonrío a los recuerdos y a mi madre y a mi padre que me tuvieron aquí. Me encanta que te emociones, porque eso significa que eres sensible. Santander y otras ciudades que Angelina ha conocido
ocupan un lugar en el apartado viajes, como decía también Mario Crespo, de este libro. Ella suele presumir de haber visitado 36 países, pero son las personas, empezando por su familia, sus padres, sus 9 hermanos, sus hijos y nietos, a los que ama y recuerda tanto en prosa como en verso. A su gran amigo Pepe Hierro dedica en este libro el poema El cuento que escribí para Hierro. A ver, lo tengo por aquí. De los primeros. No, Es el primero. aquí. Muy bien, gracias. El cuento que escribí para Hierro. Lo titulé Perdida en la Magdalena. Trataba de una chica inglesa que se asomaba a las clases diciendo I beg your pardon. Luego cerraba la puerta y se quedaba fuera. Hasta que llegó nuestro día. Who is the teacher you are looking for? Dijo Hierro con su inglés pasado por Nueva York. A very good poet, contestó la chica. Has dado en la diana, dijo Hierro. Sit down. Y soltó una carcajada. Ese soy yo. Esto ya fuera del cuento, un día empezó a contar los premios que le habían dado. Fueron varios y el que más le había gustado era el de un chico raquero. Raquero viene de racker. Se rió Hierro cuando le dije, premio al cuento raquero, raquero de Puerto Chico. La chica no lo entendió. ¿Premio al cuento qué? Raquero, dijimos a la vez Pepe y yo con cara de saber algo muy nuestro. Raquero de Puerto Chico. Era muy fácil reírte con Hierro. Nosotros tuvimos una suerte enorme porque hubo un año en que el curso que iba a dar se quedó en una cosa muy diferente porque nos dijeron que esperáramos, que podíamos hacer algo. Yo me acuerdo que escogí uno de baile flamenco, cosa tan distinta. Pero Hierro vino después y tuvo clase con nosotros, con los que habíamos quedado, porque algunos se volvieron a sus casas, que a lo mejor estaban en Palencia, en Valladolid, o en fin, relativamente cerca, pero no tanto. Entonces, bueno, con nosotros pues fue muy divertido estar en una mesa camilla con Pepe Hierro, hablando de tantas cosas que me emociona acordarme que podías hacerle preguntas. Y él había sido jurado de un premio en que yo participé y no conseguí, que era un premio de novela. Y tenía que tener 200 folios y yo me había quedado en 190 o 185. Y ya eso, pues, me lo dijeron claramente, que claro, que no podía ser. Pero Hierro se había quedado con nombres de mis personajes y me hablaba de ellos conmigo con muchísima familiaridad y me encantaba. En el poema de vientos lejanos y hojas secas, aúna la ciudad de Santander con otro gran amigo suyo, el ya mencionado escritor Medardo Fraile. De vientos lejanos y hojas secas. Sopla el viento con fuerza en mi ventana. Como es domingo, nos quedamos en casa, lo dicen los cristales y las hojas de otoño suben y bajan. Los cristales del muelle dan un concierto y los de Castelar un desconcierto. Por eso las colegialas suben las sábanas y tapan sus cabezas esperando que el sueño vuelva y se quede. Los cristales del muelle
tiemblan de gozo, miran a la bahía que está rizada. Las hojas del otoño juegan al corro y vuelven a jugar. Medardo Fraile y yo, y algunos más, yo Angelina, escribimos un cuento para soñar. Su título era Una hoja de otoño en el parabrisas. La idea fue de él y yo la seguí, y hasta le dije que sería afortunada si el arte de Medardo se contagiara. Como muestra de la herencia literaria de que hacen gala muchos miembros de la familia Lamela Solaran. Muchos tampoco. ¿Muchos? Pues 3 o así. Mira, Diego, José Antonio y yo. No, pero no digo solo... bueno, ya. Valgan estos versos de la carta rimada de Ricardo Olaran Osorio a sus sobrinas María Luisa y Angelina. Mis queridas sobrinas... No, pero lo tienes aquí. Es que me lo sé, creo que me lo sé de que te lo memoria, sabes pero de bueno, memoria, por si estupendo. acaso. A ver. Mis Pero ¿cuál queridas- fue la circunstancia? ¿Cuál fue la Hombre, circunstancia? fue que estábamos en Francia pasando un verano y escribíamos unas cartas a casa, pues muy patrióticas, poniendo en en la dirección, por ejemplo, España con admiraciones, entre admiraciones. Eso fue lo que le hizo mucha gracia a tío Ricardo, que por aquí hay una Asenjo que le conoció. ¿Dónde estás, Asenjo? Aquí. ¿Tú te acuerdas de tío Ricardo? Era un sabio, realmente. Pues por carta rimada de Ricardo Lara Osorio a sus sobrinas María Luisa y Angelina. María Luisa y Angelina pasaron un verano en las Ursulinas, en Pau, Francia. Esta misma carta la había enviado Ricardo Laran a sus hermanas Mariuca y Angelina, que habían pasado 2 años seguidos en Pau sin volver a España. Me parece dificilísimo, pobres. 2 años es muchísimo tiempo. Pero bueno, la abuela lo hizo y pues de luego volvieron hablando que mamá venía preocupadísima porque no se acordaba cómo se decía pantufle en español. Mis queridas sobrinas ursulínicas, me agrada ver que no sois unas chicas góticas y que al reverso de vuestras cartas gálicas os mostráis arrogantes y patrióticas. Es consigna de raza celtibérica, mientras se aliente en extranjero suelo, dejar muy alto el pabellón hispánico y conseguir triunfos con denuedo. Sed en los deportes las más ágiles. Demostrad estudiando ansias frenéticas. Escribid con soltura, que os viene de familia, y que os lo tenga en cuenta Santa Úrsula. A su padre y su madre, de su mismo nombre, y a sus 9 hermanos, glosa en el poema Angelina Lamelas en Valparaíso, que evoca a sus padres y hermanos. Yo creo que es esto, Sí. ¿verdad? ¿No? Cita con el mismo. Pues aquí. Ya está. No, No, este es el de la Alianza Francesa. Espérate, a ver. 46, ¿no? 46. Otro cepillo. Toma, está aquí. El que ya me lo ha dado. Para eso te paso esto. Angelina Lamelas. Muchas gracias. Esto cuando viajé a Chile, bueno, se titula Angelina Lamelas en Valparaíso, evoca a sus padres y hermanos. Cuando viajé a Chile, busqué Valparaíso con predilección. La ciudad tenía
ese precioso nombre y una espléndida vista. En medio de una plaza había un libro abierto apoyado en un atril. Más de 1000 páginas tenía, y como por arte de magia se leía mi nombre, Angelina, decía con letras grandes, y en letras más pequeñas se leía que Angelina significaba mensajera. Me acordé de mi madre, que fue Angelina Olaran, nombre que le pusieron por Ángel Olaran Pellón, su padre, un abogado de 32 años, que partió para el cielo antes de que naciera su hija, la tercera. Mi madre nació rubia, de tez muy blanca, guapa y graciosa, una belleza. Se casó con un médico, cardiólogo y endocrinólogo, discípulo de Marañón. Tuvieron 11 hijos y murió la pequeña, que se llamaba Marta. También se fue el tercero, médico como nuestro padre, a los 60 años. Era un cerebro notable, o mejor, sobresaliente. La primera hermana, María Luisa, trabajó en la presidencia del gobierno y fue apoyo imprescindible de destacados políticos. Yo llegué la segunda, soy optimista nata y narradora experta. Con Teresa, la cuarta, viví un curso muy grato en un colegio francés y después muchos encuentros llenos de cercanía. Ana, la quinta, es miembro del Opus Dei y ayudar es su consigna. Cardiólogo como nuestro padre es Ricardo, deportista, buen lector y volcado en sus pacientes. El séptimo se llama Diego, periodista en Radio Exterior y sabio enciclopédico. La octava es Carmen, voilà. La octava es Carmen, guapa y alegre. Dejó la filosofía para casarse con un médico culto y entregado. Elena, la novena, sobresale por su atractivo, simpatía y gracia conquistadora. Javier, el décimo, ¿está aquí? No, yo creo que no. El décimo, marino de profesión y ahijado mío, une a su humor la mano que socorre. No se me olvida nunca dar gracias a Dios por esta familia unida. Del capítulo Viajes tiene, a mi juicio, especial encanto el poema A París, con el premio de la Alianza Francesa. Ese lo puedes leer tú. Porque tengo la voz un que tienes poco la voz, enronquecida. Ya, lo que pasa es que está en primera persona. Bueno. Es muy difícil. A ver. A París con el premio de la Alianza Francesa. Fui a París al ganar el premio de la Alianza Francesa para chicos que no pasaran de los 18 años. Yo tenía 16 y me lo otorgaron por escribir en francés sobre José María Pereda. París nos reunió a los ganadores de casi toda Europa. Una pancarta en la estación de Austerlitz proclamaba mi llegada. Nos alojamos en el Liceo Janson-Sailly, en la Rue de la Pompe, y salimos en Paris Match. Nos llevaron a la ópera, a Versalles y a Fontainebleau. Presenciamos la llegada de la Vuelta Ciclista de 1952. Monsieur le professeur, me decía con calor, que vous êtes chic. Me subía la moral. Estoy acabando. Doy fe de tal suceso, agradecida siempre. París fue una realidad dentro de un sueño. El vestido que llevaba era blanco de piqué con cinturón de terciopelo verde.
Mis 16 años miraban desde un palco de la ópera y toda mi juventud se europeizaba. Yo creo que ya casi. En el apartado que cierra el libro, los recuerdos se convierten en presencias. Como escribe Emilio Porta en la contracubierta, un libro que le pone cubierta e interior a una vida intensa de la que Angelina Lamelas ha elegido unos pasajes. No todo el trayecto, pero sí estancias importantes, estancias de su pensamiento y de su alma, recuerdos y presencias. Es un pequeño y gran legado para los que la admiramos y queremos, su familia, sus amigos y todos los que a lo largo del tiempo la hemos conocido como escritora y como persona. Escritora y persona que siempre ha tenido en su actitud y obra la esperanza de que el mundo preste un poco más de atención a lo mejor del ser humano, mirar la vida con el corazón. No aplaudo, pero Como hemos prometido leer el poema dedicado a María del Mar Cubría, sí. Pues con esto queremos cerrar el acto, que yo creo que es una persona, como contaba yo antes, bueno, que no se va del recuerdo, ni de Angelina, por supuesto, pero tampoco del mío, que la conocí y quise en circunstancias muy hermosas. María del Mar Cubría. Si dicen que se aparecen algunos de los que se fueron, te digo, querida Mar, que es grande mi desconsuelo cuando pasan los días y no te encuentro. Tengo una virgen que tú me regalaste. La he puesto en el salón junto a una puerta. Cuando la cruzo, un dedo mío se dedica a recorrer la cara de María. Sería bonito que sonriera, incluso que dijera: ya le diré a tu amiga lo que te acuerdas de ella. Fuimos juntas a verla. También dijimos dulcísimo recuerdo de mi vida en 2 finales de curso. Primero saliste tú, yo lo hice algo más tarde. Teníamos fe absoluta y cariño muy grande. Procura que se oiga aquella despedida, que resuene en el cielo cuando me acuerdo, Mar. Nos alegramos la vida de una manera rotunda. Siempre que viajamos juntas, sacamos sobresaliente en reír y disfrutar. Yo quisiera que asomaras tu risa cascabelera por un resquicio del cielo. Si a San Pedro se le ocurre calificarlo de exceso, dile que te deje una llave con promesa de entornar un poco la puerta del paraíso. Te buscaré por arriba y por abajo. Por muchos fieles que existan en el reino de los cielos, daré con tu paradero. Si queréis, de todas maneras, hacer alguna pregunta o algún comentario, tenemos todavía un poco de tiempo antes de que nos... Tú mira la cara de Manuel Ángel. Chencho. O aguanto el micrófono o me aguanto yo. Muchas gracias. Bueno, esta ha sido una reunión emocionante de principio a fin y además con una intensidad creciente. Al final hemos visto aflorar lágrimas y hemos visto aflorar emociones, y la presencia de la memoria de María del Mar para mí es algo que quiero transmitir también en la intensidad de su recuerdo.
Conocí a Angelina a través de María del Mar, en una época, tierna época de infancia, de 12, 14 años sería. 13. ¿Cuántos? 13. Tú 13. Bueno, tú lo tienes apuntado. Nos conocimos porque era una amistad que empezó entonces y no dejó nunca de existir. La frase que me gusta más del poema es esta, en la que dice: nos alegramos la vida de una manera rotunda. Siempre que viajamos juntas, sacamos sobresaliente en reír y disfrutar. Yo quisiera que asomaras tu risa cascabelera por un resquicio. Y el cielo. Muchas gracias, Angelina, y te felicito porque cada vez te pareces más a ti misma. ¿Cómo me gusta que hayas venido? ¿Eh? Se ve que lo de los 13 años persiste. Es verdad. Porque tú sabes que yo a María del Mar la voy a seguir queriendo toda mi vida y que la buscaré arriba, sí. Me acuerdo mucho de tu madre, de tu padre, de Teresa Huidobro, cuando iba allí y declamaba, pero también forma parte del recuerdo de Pámanes, ¿eh? Tenéis en la entrada, bueno, algunas personas ya lo han adquirido, el último libro, por supuesto, pero también hemos traído ejemplares de Mujer en Vela, por si alguno quiere. Es un libro muy semejante a este en cuanto a la edición. Está en tonos azules, oscuros, pero el verso tiene también muchas similitudes con recuerdos y presencias. El precio es también de 10 euros, que es un precio muy económico que yo creo que todos nos podemos permitir. Y también, por si a alguien se le hubiera escapado, Carne de cuento, el libro al que ya hemos aludido repetidas veces, pues hay también algunos ejemplares ahí fuera. Por supuesto, también la firma, la firma la podrá hacer aquí Angelina. Algunos ya os ha firmado. Buenas tardes. Soy Gilda Ruilova, secretaria de la Sociedad Cántabra de Escritores. Quiero felicitarte en nombre de nuestra sociedad, decirte que estamos muy orgullosos de ti y te damos las gracias porque cada día haces más grande a nuestra entidad. Muchísimas gracias, Angelina, y mucho éxito con tu nuevo proyecto. Pues muchas gracias a ti, me encanta que hayas dicho eso. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Gracias, Mario Crespo, gracias Angelina, y gracias a todos vosotros. Para que no pase una foto.